abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar no solo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física, así como la de su familia. Esta es una expresión dada a conocer por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el momento en el que fue presentada a la opinión pública este informe. Quisiera señalar, destacar sobre todo el propósito de visibilizar la situación del desplazamiento forzado interno. El informe en sí tiene una cierta metodología que ahora explicaré con unos resultados. Esta metodología se llevó a cabo con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros lo que hicimos fue a nuestros visitadores adjuntos darles la tarea de entrevistar a personas que habían sido y que son víctimas de desplazamiento forzado interno. De ahí obtuvimos una información muy valiosa. Mandamos también cuestionarios, 1000 cuestionarios a 63 municipios representativos de 32 entidades federativas, de nuestras 32 entidades, y se solicitó información a distintas autoridades federales, estatales y municipales, así como se hizo el análisis correspondiente de diversos informes emitidos por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, criterios y argumentos de carácter doctrinal, normativo y jurisprudencial. Lo importante de esta metodología es que nos arroja ciertos resultados. Y el resultado uno primero es el de la estadística, como bien señalaba la senadora Gabriela Cuevas. Déjenme decirles que estadísticamente resultó lo siguiente, e insisto, muy buena parte fue a través de visitadores adjuntos, pero se emplea un poco más la información. Se reconocieron desplazados en nuestro país 1.784 personas, reconociéndose como víctimas de desplazamiento forzado interno. Además, esas personas nos referenciaron que conocían a 35.433 otras personas que también eran víctimas. Pero también de los expedientes que tenemos en la comisión, tenemos que sumar a 4.554 personas más desplazadas. Pero como solicitamos información a autoridades estatales y municipales, de ello obtuvimos la información de 30.377 personas desplazadas. Nuestros hermanos en cuanto a instituciones protectoras de derechos humanos en las entidades federativas nos informaron de cerca de 7.000 personas víctimas de desplazamiento forzado interno. Además, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó que de 2006 a 2007 había atendido a cerca de 5.400 familias, que esto equivale a 16.092 personas. Si nosotros, con esta información que obtuvimos, más los expedientes que tenemos, más las entrevistas que realizaron los visitadores adjuntos de la Comisión Nacional, lo sumamos, estamos hablando de un mundo de 90.000 personas más o menos en cuanto a un reconocimiento bastante directo de personas víctimas de desplazamiento forzado interno. Esto es indicativo nada más, eso quiero ser muy enfático. Esto es solamente una muestra, pero una muestra que demuestra a su vez que hay desplazamiento forzado interno en nuestro país. Aquí es importante señalar el reconocimiento que debe haber por parte del Estado mexicano, un reconocimiento oficial de la existencia de este problema, una adopción que consideramos necesaria de una postura unívoca en este sentido y emprender acciones específicas que hagan que se generen políticas públicas y empecemos a tratar el problema del desplazamiento forzado interno en nuestro país. En este informe también se reconoce que el desplazamiento forzado interno implica una violación directa e indirecta a diversos derechos humanos. Tenemos el de residencia, ciudadanía, salud, seguridad personal, seguridad pública, alimentación, vivienda, trabajo, educación y muchos otros más. No solamente es el desplazamiento en sí, sino lo que este desplazamiento provoca en violación de otros derechos humanos. Queda claro en el informe, y así se señala, que se requiere de una acción coordinada de los 3 niveles de gobierno,
federación, estados y municipios, pero también se reconoce que debe haber una intervención coordinada de los tres diferentes órganos del poder, del Ejecutivo, del Legislativo y también del Judicial. Debemos llegar, por supuesto, a la existencia de un registro nacional que se debe llevar a efecto, también al establecimiento de medidas de asistencia humanitaria de una forma inmediata. Si hay víctimas de desplazamiento forzado interno, deben de tener una atención humanitaria que no debe ser motivo de ninguna discusión en ningún momento. Esto existe y es así. Además, tiene que haber una restitución de derechos y, por supuesto, la protección, la defensa de los bienes que han sido afectados. Y esto también debe volverse una constante, una protección de derechos humanos de estas personas desplazadas, algo que se vea en el discurso gubernamental, que se está entrando, que se está haciendo, y por supuesto un diagnóstico nacional y oficial que nos hace falta. No sabemos la magnitud, sí sabemos, como estamos diciendo, 90,000 personas con nuestras investigaciones, algunos hablan de 280,000, como señalaba la senadora, otros ya pasan de millones de personas. Como quiera que sea, es necesario un diagnóstico para ver la magnitud de este problema y las acciones, las políticas públicas y cómo se debe de enfrentar esta situación. Nosotros terminamos por realizar diversas propuestas en este informe sobre desplazamiento forzado interno. Son propuestas que van tanto a la parte ejecutiva como a la parte legislativa, y esto en ambos ámbitos, tanto en el federal como en las entidades federativas. Hacemos el señalamiento cuando llegamos a la parte legislativa que se considere siempre la incidencia presupuestaria, que ese es uno de los temas principales, que normalmente no se hacen las cuentas claras, no se ponen ahí. Yo creo que eso es indispensable. De nada sirve señalar algo en una ley si no lleva el impacto económico necesario para poder llevarlo a cabo ese contenido. Muy importante la creación en las propuestas que señalamos de una política pública integral y transversal para proteger los derechos de las víctimas. Si no tenemos algo bien instrumentado, el resultado será muy menor. No dejamos de reconocer diversas acciones que se han estado realizando por diversas instancias gubernamentales. Sí, estas tenemos conocimiento, hemos abrevado de mucha información en este sentido, sin embargo nos hace falta algo que coordine todo esto. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha hecho esfuerzos serios y responsables en esta materia, pero creo que nos falta todavía más. Es importante, también señalamos como propuesta, la formulación de protocolos de actuación para autoridades, corporaciones y funcionarios del Ejecutivo. A este respecto quiero presentar el día de hoy un documento y dejar aquí en las manos de la senadora Gabriela Cuevas y por supuesto a disposición de todos ustedes del Senado y de quien esté interesado. Estamos dejando una propuesta de protocolo para la atención y protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno en México. Es una guía, ya nosotros hemos seguido caminando, hemos seguido recorriendo el camino y esta es una guía que puede ser de mucho interés para el problema que estamos enfrentando. Al mismo tiempo, dentro de las propuestas, tenemos el acceso. Debe de lograrse un acceso de la población desplazada a programas sociales, pero también a programas de empleo o programas de educación obligatorios. Ampliar, por supuesto, la referencia y el contenido de la Ley General de Víctimas. En el análisis que hacemos en el informe, pues nada, nos agarramos con alfileres de dos de los preceptos de la Ley General de Víctimas, porque existe la palabra desplazamiento al interior de la misma, pero eso no es suficiente para construir una política pública de atención a las víctimas. Al mismo tiempo, también estamos señalando, y aquí abriré un paréntesis, que previa reforma constitucional, ya en ocasión pasada en una sala que estaba en un piso de arriba, creo, si no es que en esta misma, hubieron dos personas,
dos personas que dijeron no es necesaria la reforma constitucional, más de 2 personas. Nosotros lo consideramos base porque… Con el relator, fue un debate cuando vino el relator. Cuando vino el relator Chaloca, efectivamente. Pero aquí lo importante es que si vamos a generar, y esa es la propuesta, una ley general implica distribución de competencias, lo sabemos muy bien, y una ley general necesita de un fundamento constitucional. El criterio de nuestro más alto tribunal ha sido que la ley general tiene un nivel jerárquico siempre y cuando tenga una habilitación en el texto constitucional. Si esa habilitación no existe en el texto constitucional, con las disculpas correspondientes, pero va a adolecer de algo que se llama inconstitucionalidad. Por tanto, nosotros en el informe nos pronunciamos con que previamente, mediante una reforma constitucional, se determine la viabilidad y, por supuesto, de expedir una ley general al respecto. Nos queda claro que ya hay esfuerzos realizados al respecto, hay que seguir sumándolos y llegar hasta sus consecuencias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está en la elaboración de un proyecto de ley general a este respecto. Es el siguiente paso que haremos llegar a las instancias correspondientes para que también se sume en este esfuerzo colectivo de tener una normativa al nivel y con los estándares internacionales correspondientes a este tema de desplazamiento forzado interno. Y finalmente, atender inmediatamente la situación en la que se encuentran las víctimas, esa atención humanitaria, esa atención integral que debe ser puesta de manera inmediata. Términos genéricos más o menos, ese es el contenido del informe que en esta ocasión estamos dando cuenta a esta Cámara de Senadores. Muchísimas gracias, senadora Cuevas. Al revés, muchas gracias.